transformando nuestra vida física, mental y espiritual. Seminario de Salud, Esperanza y Sanidad. Welcome to the Health, Hope and Healing Seminar. Bienvenidos al Seminario de Salud, Esperanza y Sanidad. Did you bring your medical book with you? ¿Trajo su libro médico con usted? The Bible, the Word of God, is the greatest medical book ever written. La Biblia, la palabra de Dios, es el libro médico que jamás se haya escrito. In the medical book, En el libro médico, in Psalm 100 and verse 3, en Salmo 100, versículo 3, the Bible says, la Biblia dice: Know ye that the Lord, He is God. reconoced que Jehová es Dios. It is He that hath made us, and not we ourselves. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. We are His people and the sheep of His Pueblo pasture. suyo somos y ovejas de su prado. It is God who has made us. Dios fue el que nos creó. He is our Creator. Él es nuestro creador. We are His creation. Nosotros somos su creación. And He knows what is best for Y Él us. sabe qué es lo mejor para nosotros. Let's take a look in the Great Owner's Manual, Miremos entonces aquí en el manual del propietario, the Bible, la Biblia, in Psalm 119 en Salmo 119, and verse 73. versículo 73, The Bible says, la Biblia dice: Thy hands have fashioned me and made me. tus manos me hicieron y me formaron. Give me understanding Hazme entender that I may keep your commandments. y guardaré tus mandamientos. The purpose of God's Word, El propósito de la palabra de Dios, the plan of God, el plan de Dios, is for us to experience true health and happiness, es para que nosotros podamos experimentar verdadera salud y felicidad, to have an understanding tener un entendimiento and experience, y una experiencia. not just head knowledge and No theory, simplemente un conocimiento en la cabeza, una teoría, but an intimate walk with Christ. pero un caminar íntimo con Dios. And this is what we want to invite you today, Y esto es lo que queremos invitarlo a usted. how we may find rest in our stress. ¿Cómo podemos encontrar descanso en el estrés? I hope you did your homework. Yo espero que ustedes hayan hecho su tarea. If you don't remember what it was, Si no recuerdan cuál fue la tarea, your homework was to write down all your problems, worries, and stressors. su tarea era escribir en un papel todas sus preocupaciones, todos sus problemas. Whether it be maybe your marriage, Puede ser su matrimonio, your financial puede situation, ser su situación financiera, your family, su familia, your job, su trabajo, whatever it may be in your life. lo que sea en su vida. Write it down. Escríbalo And we're going to go through 8 keys of how we may find rest in our stress. y vamos a estudiar 8 secretos para ver cómo podemos conseguir descanso en nuestro estrés. Let's take a look at the first principle or the first key. Miremos entonces el primer secreto. We find Encontramos in 2 Corinthians 2 de Corintios chapter 11 11, and verse 24 through 27. 24 al 27. La Biblia dice: de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos de muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Did you hear the experience that Paul has gone through? ¿Escucharon la experiencia por la cual Pablo pasó? Have you had a similar experience? ¿Ha tenido usted una experiencia similar? Maybe you've been killed or Quizá- attempted to be killed, Quizás alguien ha intentado matarlo, okay? Stoned once, apedreado alguna vez, beaten 5 times, siendo azotado 5 veces, 39 times each time. 39 veces cada vez. He was shipwrecked, Él estuvo como náufrago, suffered hunger, sufrió hambre, thirst, sed, rejection of his own countrymen, había sido rechazado por sus mismos compañeros de su país, persecution, perseguido and many other things. y muchas otras cosas. And in the life of Paul, Y en la vida de Pablo, in all the trials and problems he had, en todos los problemas y pruebas que él tuvo, he found a peace. él encontró paz. A peace amidst all the storms of his life. Una paz en medio de todas las tormentas de su vida. Doesn't that sound inviting to you?
¿No les suena eso como una invitación para ustedes? Like the sun as it moves above the clouds, Como el sol cuando se mueve en medio de las nubes, that we may have a peace no matter what takes place in the storms of our life. podemos tener paz no importa qué tormenta esté pasando por nuestras vidas. This experience Esta experiencia can only come by trusting God. puede venir solamente cuando confiamos en Dios. Exercising godly trust or trust in our Creator is the first principle. Ejercitar nuestra fe en nuestro Creador es el primer principio, es el primer secreto. We find in 2 Corinthians En 2 de Corintios, in chapter 4 capítulo 4, and verse 8 and 9. versículos 8 y 9, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Are you distressed? ¿Está estresado? ¿Está atribulado? You don't have to be in despair. No tiene que estar angustiado. Are you troubled? ¿Está en apuros? God has an answer. Dios tiene una respuesta. Do you feel forsaken? ¿Se siente desamparado? You don't have to feel like you're being destroyed. No tiene que sentirse que ha sido destruido. When we are hid in Christ, Cuando estamos escondidos en Cristo, the promise is, I live, la promesa es que yo vivo, yet not I, pero no yo, but Christ liveth in me. pero Cristo es el que vive en mí. When we are surrendered and crucified with Christ, Cuando estamos rendidos y estamos crucificados con Cristo, it's a new life, es una vida nueva, new power, un nuevo poder, a divine power that gives us peace in the midst of the storms un of our poder life. divino que nos da paz en medio de las tormentas en nuestras vidas. And we can always hold on to that unseen divine hand. Y siempre podemos mantener esa mano invisible, siempre podemos agarrarla. Maybe you've heard the poem, The Footprints in the Sand. Quizás ustedes han escuchado el poema de las huellas en la arena. A man asking God, where were you in my difficulties of life? when Un hombre this le and that estaba happened?" preguntando a Dios, ¿dónde estabas tú en las dificultades de mi vida cuando esto y lo otro estaba sucediendo? And he looks back and all he sees is one set of footprints in the sand. Y él miraba hacia atrás y solamente veía 2 huellas en la arena. And God says, Y Dios le dijo, it was then that I was carrying you. ahí era donde yo te estaba cargando en mis brazos. That's why you only see one set of Por footprints. eso veía solamente 2 huellas. See, in the difficulties of our life, En las dificultades de nuestras vidas, God wants to lead us to experience rest in His Dios quiere dirigirnos a encontrar descanso en el estrés. And this is only as we maintain a walk in abiding with Him. Y esto es solamente cuando mantenemos un caminar y permanecemos en él. We find Encontramos in Proverbs chapter 3 en Proverbios capítulo 3, and verse 5 through 8, versículos 5 al 8, dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. God says to trust in Him with all our heart, Dios dice confiar en él con todo nuestro corazón to lean not unto our own understanding, y no apoyarnos en nuestra propia prudencia. in every step Y en cada paso, to acknowledge Him. reconocerlo a Él. And the promise is, Y la promesa es, He will direct our steps. Él enderezará tus veredas. He will guide us. Él nos guiará. Be not wise in your own devising or thoughts. No seas sabio en tu propia opinión o en tus propios pensamientos. Fear the Lord. Teme a Jehová. That is, believe what God has said, Eso es creer lo que Dios ha dicho. and He will deliver you. Y Él lo librará. When we trust the Lord, Cuando nosotros confiamos en Dios, it says it will be, in verse 8, it says it will be health to our navel. en el versículo 8 dice que será medicina a tu cuerpo. En el inglés dice será medicina a tu ombligo. In the original Hebrew word, that word navel means En la palabra original hebrea, esa palabra ombligo quiere decir nerves. nervios. When we trust God with all our heart, Cuando nosotros confiamos en Dios con todo nuestro corazón, this is God's medicine for our nerves. esta our es la nervous medicina system. de Dios para nuestro sistema nervioso. And it says it will make fat our bones. Y Él dice que será refrigerio a tus huesos. What takes place in the bone? ¿Qué sucede en los huesos? The bone marrow.
la médula ósea. That's where the blood cells are reproduced. Ahí es donde se reproducen los glóbulos rojos. And so God says our very blood, the very vitality of our life will be strengthened. Entonces Dios dice que nuestra sangre, la verdadera vida de nosotros será vitalizada. As we trust God, Al confiar en Dios, this is God's medicine esta es la medicina de Dios for our physical body, para nuestro cuerpo físico, for our mental health of our nervous system, para nuestra salud mental, nuestro sistema nervioso, and the secret of how we can grow in our spiritual walk. y el secreto para que podamos caminar y crecer en Dios. There is a marvelous promise Hay una promesa maravillosa in 1 Corinthians 10:13. en 1 de Corintios 10:13. The Bible says, La Biblia dice, God is faithful and, Dios es fiel and he will not suffer you to be tempted above that which you are able. y no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, But with the temptation will provide the way of escape, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, that you may be able to bear it. para que podáis soportar. God says whatever temptation comes in your life, Dios dice cualquiera que sea la tentación que viene a tu vida, he has a way to deliver you, Él tiene un camino para librarte a ti, that you may maintain your abiding experience, para que tú puedas mantener ese permanecer en Él, that his peace may control your life. para que su paz pueda controlar tu vida. This is a promise Esa es la promesa that God has not repented of. de la cual Dios no se ha arrepentido. What he has said, Lo que Él ha dicho, he promises to fulfill in our life, Él promete cumplirlo en nuestras vidas. if we but by faith completely surrender all and trust him. Si nosotros por la fe le rendimos todo y confiamos en Él. There is a promise of a man that was trying to stop smoking. Había una historia de un hombre que quería dejar de fumar. And he had tried to stop smoking many times. Y él trató de dejar de fumar muchas veces. And he went to a doctor. Y él fue a un médico, And this doctor was a Christian. y este médico era un cristiano. And as this man told the doctor, I have tried over 10 times to stop smoking. Y esta persona le dijo al médico, yo he tratado de dejar de fumar por lo menos unas 10 veces. And the physician opened up his Bible Y el doctor abrió su Biblia and read one statement to him. y leyó un versículo. In Jeremiah 32 and verse 27, En Jeremías 32:27 says, I am the God of all flesh. Is Dice- there anything too hard for me? dice, yo soy el Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Is there anything too hard for God? ¿Hay algo que sea muy difícil para Dios? Conviction through the Holy Spirit came to the man's heart. Y la convicción a través del Espíritu Santo entró al corazón de este hombre. He believed what God had said. Él creyó lo que Dios había dicho. There is nothing too hard for God. No hay nada muy difícil para Dios. And when he believed by faith Y cuando él creyó por la fe what God had said, lo que Dios había dicho, that there is nothing too hard for him, que no hay nada difícil para Dios, he surrendered the matter to the Lord. él rindió este problema al Señor. And at that moment, Y en ese momento, God granted him supernatural power Dios le dio a él un poder sobrenatural to finally stop smoking. para finalmente dejar de fumar. There is nothing too hard for God. No hay nada difícil para Dios. No matter what situation you may be found in right now, No importa en qué situación tú te encuentres ahora mismo or what you may know other people to be in, o lo que quizás tú sabes que otras personas están pasando, God has a way to deliver you, Dios tiene un camino para librarte and he desires to do so. y Él desea hacerlo. He needs your cooperation Él necesita tu to cooperación exercise faith para ejercitar fe in what he has said en lo que Él ha dicho and surrendering your heart completely to him. y rendir tu corazón completamente a Él. The second point, El segundo principio o el segundo secreto to help us to obtain peace in the midst of our stress, para ayudarnos a encontrar paz en medio del estrés is Christian meditation or meditation and prayer. es la meditación y oración. We identify in the Bible Identificamos en la Biblia, in 1 Thessalonians 5:17 en 1 Tesalonicenses 5:17, says, pray without ceasing. la Biblia dice, orad sin cesar.
That is to stay in constant communion with God Eso throughout es your day. estar en constante comunión con Dios durante todo el día. Does that mean we have to be on our knees all day long? ¿Eso quiere decir que tenemos que estar arrodillados todo el día? No, because prayer is the opening of the heart to God as to a friend. No, porque la oración es abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo, To speak with Him. hablar con Él. For example, Por ejemplo, Lord, where did I put my keys? Señor, ¿dónde puse mis llaves? Where's my wallet? ¿Dónde está mi cartera? The simple details of life Pequeños detalles de la vida that seem to give us stress. que a veces nos dan estrés. Does God know where your keys or where your wallet is? ¿Dios sabe dónde está su llave o su cartera? ¿Él puede cuidarlo, puede ayudarle en ese problema? To lead you to find your problem? ¿Para ayudarlo a solucionar su problema? Of course. Claro. And as we learn to trust Him and stay in communion with Him in the little details of Y a life, medida que estamos en constante comunión con Él y aprendemos a confiar en los detalles pequeños de nuestra vida, it becomes easier to follow in the larger things. llega a ser mucho más fácil confiar en Él en las cosas más grandes. In Luke chapter 18 and verse 1, En Lucas 18:1, the Bible says, men ought always to pray and not to faint. la Biblia dice, el hombre debe siempre orar y no desmayar. In 2 Chronicles En Segunda de Crónicas, and chapter 20, capítulo 20, we see an experience of an example of how we can obtain prayer to touch the heart of God. vemos un ejemplo de cómo nosotros podemos a través de la oración tocar el corazón de Dios. We find that King Jehoshaphat of Israel El rey Josafat de Israel heard that 3 nations were coming against Israel to fight against them. escuchó que habían 3 naciones que venían a pelear en contra de Israel. And as a result, Y como resultado, the very first thing that King Jehoshaphat did in response la primera cosa que el rey Josafat hizo en respuesta was to turn his heart unto the Lord in prayer and fasting. fue derramar su corazón a Dios en oración y ayuno. And as he called all Israel to fast and pray, Y él llamó a todo el pueblo de Israel a orar y ayunar. we find he began his prayer in verse 6. Y vemos que él comenzó su oración en el versículo 6. And in the beginning of his prayer, Y al principio de su oración, he started magnifying the Lord and remembering how God had provided for Israel in time past. él comenzó a magnificar a Dios y a recordar cómo Dios había ayudado a Israel en tiempos pasados. And at the end Y al final of his prayer, de su oración, he asked God, he presented to God his problem. él le presentó a Dios su problema. These nations are coming to war against. Estas naciones vienen para hacer guerra contra nosotros. Now, after he magnified the power of God, Y después que él magnificó el poder de Dios, remembered the goodness of God, recordó todas las bondades de Dios and how God had provided for Israel in time past, y and cómo delivered Dios había provisto para Israel en el tiempo pasado y lo había liberado. them. So he knew by the time he presented his request that God was well able to deal with the problem. Entonces, en el momento de él presentar su petición, él sabía que Dios era capaz de librarlo de este problema. When we have a problem, Cuando tenemos un problema, we need to remember how God has led us in the past, necesitamos recordar cómo Dios nos ha dirigido en el pasado, how he has provided for his people and delivered them in time. cómo él ha provisto para su pueblo y lo ha librado en tiempos pasados. To remember that he is well able to take care of us in the present. Recordar que él es capaz y él está dispuesto a librarnos en el presente. And in verse 15, Y en el versículo 15 we find encontramos God responds to King Jehoshaphat. Dios le da la respuesta al rey Josafat. Notice the response. Fíjense la respuesta. Y dijo, oíd Judá todo y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat. Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. God tells King Jehoshaphat in all Jerusalem, Dios le dijo al rey Josafat y a toda Jerusalén, be not afraid nor dismayed. By no reason- temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, For the battle's not yours, but God's, he says. porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Let's Él make dice. this
personal, Hagamos esto personal, practical práctico, for you and I today. para ti y para mí hoy. You put yourself there Póngase usted ahí and you see that God is, when you surrender your problem to the Lord in prayer, y usted va a ver que cuando usted rinde sus problemas a Dios en oración, your marriage, su matrimonio, raising your children, puede ser el educar a sus hijos, your financial situation, su situación financiera, your health, su salud, whatever it may be, lo que sea. take this as a personal response to God. from Tomen God to you. esto como una respuesta personal de Dios para usted. Be not afraid, No temas, nor dismayed by reason of this great, and you put your problem there. ni os amedrentéis delante de, pongan su problema ahí, Your great marital problem, su problema de matrimonio tan grande, your great health problem, su problema de salud tan grande, your great financial problem. su problema financiero tan grande. For God says the battle is not yours, but His. Porque Dios dice, la guerra no es vuestra, pero mía. God takes it personal account when we surrender all to Him. Dios lo toma personal cuando nosotros le rendimos todo a Él. In verse 17, Y el versículo 17, God says, Dios dice, no habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. did you hear the promise? ¿Escucharon la promesa? God says you will not need to fight in this battle. Dios dice, tú no tienes que pelear en esta batalla. He says the battle is not yours, but His. Dice, la batalla no es tuya, pero es mía. He says, set yourselves, standing still, and see the salvation of the Lord for you. Él dice, paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Be still Estad quietos and know that He is God. y reconoced que Él es Dios. Wait upon Him, Esperen en Él and your strength shall be renewed. y su fuerza será renovada. Set yourself Estad quietos and see how God works. y ved cómo el Señor trabaja. And there's a promise. For Y hay all una that do. promesa. Normally, when you go out to battle against your enemy, Cuando usted va a hacer batalla en contra de su enemigo, you send your army against them. usted manda a sus soldados en contra de ellos. But that's not what they did. Pero eso no fue lo que ellos hicieron. They sent the choir before the military. Ellos enviaron al coro en vez de los militares, en vez de los soldados. And as a result, Y como resultado, the choir started singing and praising God for the deliverance as if it was already taking el place. coro comenzó a cantar y a darle gracias a Dios como si ya la liberación hubiera tomado lugar. And when that took place, Y cuando eso sucedió, God caused confusion in the enemy's army. Dios causó confusión en los enemigos. And the three nations that came to battle against Jerusalem started battling against Y themselves. las tres naciones que venían a pelear en contra de Jerusalén, contra de Israel, comenzaron a pelear entre ellos mismos. Let us read in verse 22 and 23. Leamos los versículos 22 y 23. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron unos a otros, porque los hijos de Amón y de Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. God caused confusion among the other armies that they destroyed themselves. Dios causó confusión en medio de estos otros pueblos y ellos se destruyeron entre ellos mismos. Israel didn't even have to battle. Israel ni siquiera tuvo que hacer ningún tipo de batalla. God said the battle is His, Dios dijo, la batalla es mía. and He took care of it. Y Él tomó cuidado de And He'll eso. do the same thing in your life and your problems if you surrender and Y trust Él Him. hará lo mismo en tu vida, en tu problema, si tú se lo rindes a Él. He is the same God living today, looking to deliver His people. Él es el mismo Dios que vive hoy, que Él quiere librar a su pueblo. And there's a promise. Y hay una promesa. You want to be established in your life? ¿Tú quieres ser establecido en tu vida? You want to prosper in your life? ¿Tú quieres prosperar en tu vida? Read the last part, the second portion of verse 20. Leamos la segunda parte del versículo 20. Oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros.
Creed a sus profetas y seréis prosperados. Do you want to be established in your life? ¿Quiere estar establecido o seguro en su vida? Believe in the Lord your God. Crea en Jehová vuestro Dios. You want to prosper? ¿Quiere prosperar? Believe his prophets. Crea a sus profetas. It's very simple. Es muy sencillo. This promise God stands for sure that he will fulfill. Esta promesa Dios la pone por seguro que la va a cumplir. And the prosperity is spiritual, mental, and Y physical. la prosperidad sería mental, espiritual y físicamente. We find that the prayer is the key in the hand of faith Encontramos que la oración es la llave en la mano de la fe, that unlocks the treasures of heaven's storehouse. que abre los tesoros del cielo. God has many blessings for us. Dios tiene muchas bendiciones para nosotros. And in the power of prayer, Y en el poder de la oración we can petition the God of heaven. podemos hacerle petición al Dios del cielo. And in this world that is just like a grain of sand compared to all the universe, Y este mundo que es simplemente como un granito de arena comparado con todo el universo, God has an interest in your life. en este mundo, en su vida, Dios tiene un interés. He loves you Él le ama and he wants to redeem you. y Él quiere redimirlo. He wants to be your provider. Él quiere ser su proveedor. He wants to be your redeemer. Él quiere ser su redentor. We see in Matthew chapter 7 verse 11, En Mateo 7:11 la Biblia dice, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? God is willing to give us the Holy Spirit more than our very own parents are willing to give us good gifts. Dios está más dispuesto a darnos su Espíritu Santo, más de los que los padres están dispuestos a darnos buenas dádivas. As we receive the gift of the Holy Spirit, Al nosotros recibir el don del Espíritu Santo, every other blessing follows in its path. cada otra bendición seguirá en el camino. This is the promise of God. Esta es la promesa de Dios. In Mark En Marcos chapter 11 verse 24, 11:24 la Biblia dice, por tanto os digo que todo lo que pidáis en oración, creed que lo recibiréis y os vendrá. whatsoever you ask, when Lo you que pray, pidáis cuando estés en oración, God says that shall you receive. Dios dice, lo recibirás. When you ask it in faith Cuando le pides en fe and not for your own selfish purpose and glory. y no por tus propios propósitos egoístas y para tu gloria. When you ask God Cuando tú le pides a to Dios deliver you que te libere a ti from sin, del pecado, He never hesitates to answer that question. Él nunca se niega a responder esa oración. Immediately, Inmediatamente, God would send all heaven Dios enviará todo el cielo to fortify and strengthen one precious soul, a fortificar y a fortalecer a una sola alma, that we may be delivered from our hour or moment of temptation. para que podamos ser librados del momento de la tentación. This is the promise of God. Esta es la promesa de Dios. Number 3, El the third principio key, número 3 o el secreto número 3 para el estrés, dwell on the good. morar en lo bueno. In Philippians chapter 4 and verse 8, En Filipenses 4:8, the Bible says, la Biblia dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. think on that which is pure, Piense en lo que es puro, lovely, amante, good report, verdadero, any virtue. en alguna virtud, si hay alguna virtud. These are the things that God invites us for our thoughts to dwell upon. En estas son las cosas que Dios invita a que nuestros pensamientos moren en ellos. That means many of the things we may see on TV would not be according to the principles of God. Eso quiere decir que muchas otras cosas que vemos en la televisión no van a estar de acuerdo con los principios de Dios. Many things in the movies, Muchas cosas en los teatros, many things that we hear on the radio, muchas cosas que escuchamos en el radio, magazines, las revistas, books, libros or maybe even that which is on the internet. o quizás aquello que está en el Internet.
things that occupy our thoughts, cosas que ocupan nuestros pensamientos, that are not pure, que no son puras, lovely, amables, virtuous, verdaderas, anything of a good report, todo lo que es de buen reporte, God says these are not things we should dwell upon. todo lo que no es de buen reporte, Dios dice que no debemos morar en ellos. There's a promise Hay una promesa in 1 Thessalonians 5:18. en 1 de Tesalonicenses 5:18. It's a powerful promise. Es una promesa poderosa. It says, "In everything give thanks, for this is the will of God concerning you in Christ Jesus." La Biblia dice, da gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. How much should we give thanks for? ¿En cuánto debemos dar gracias? How many situations? ¿En cuántas situaciones? In everything. En todo. Thank you, Lord, for all the trials in my life. Gracias, Señor, por todas las pruebas en mi vida. Thank you for all the details that have caused me heartache. Gracias por todos los detalles que me han causado dolor, pena en el corazón And make it difficult for me to deal with. y han sido difícil para que yo los pueda manejar. God says in everything give thanks. Dios dice, en todo da gracia. Mentally for us it doesn't make sense. Mentalmente para nosotros eso no tiene sentido, But God wants to bring something good out of situations that seem very bad for pero us. Dios quiere traer algo bueno de esa situación que parece muy mala para nosotros. And the good that He's trying to develop is the character of Himself of love. Y lo bueno que Él está tratando de desarrollar es el carácter de amor, The principle that operates in the kingdom of heaven. el principio que opera en el reino de los cielos. It's not just an emotion, it's a No principle. es simplemente una emoción, es un principio. We find Encontramos that nothing tends to promote health of body and of soul than does a spirit of gratitude and praise. que nada tiende más a fomentar la salud del cuerpo y del alma que un espíritu de agradecimiento y alabanza. We need to praise God more, Tenemos que alabar al Señor más, to dwell upon those things which have been a blessing for us, morar en las cosas que han sido una bendición para nosotros, to dwell upon that which you have instead of that which you don't have, morar en lo que usted tiene, no en lo que usted no tiene, to dwell upon that which has been good instead of that which has happened. morar en lo que ha sido bueno y no en lo que ha sido malo. We need to be more thankful Tenemos and que praise estar God más more. agradecidos y ser agradecidos delante del Señor. And this has a profound effect upon our Y health. esto tiene un efecto profundo sobre nuestra salud. Courage, El valor, la esperanza, la fe, la simpatía y el amor fomentan la salud y alargan la vida. Un espíritu satisfecho y alegre es como salud para el cuerpo y fuerza para el alma. El corazón alegre es buena medicina. when you have courage and hope and faith Cuando usted tiene valor, esperanza y fe and love, y amor, and these thoughts in your mind, tiene esos pensamientos en su mente, the other thoughts cannot dwell there at the same los time. otros pensamientos no pueden morar ahí al mismo tiempo. A merry heart does good like a medicine. El corazón alegre es una buena medicina. Praise God. Alabe al Señor, Sing praises to Him. cántele alabanzas a Él. Think of song hymns that you can recount and pray and sing to Him. Cante, piense en himnos que usted puede alabarle con ellos. A mighty fortress is our God. Castillo fuerte es nuestro Dios. All to Jesus I surrender. Yo rindo todo a Jesús. There are many blessings that God has given Hay you, muchas bendiciones que Dios nos ha dado. and He will continue to bless you. Y Él va a continuar bendiciéndolo. The fourth point, El or cuarto key, principio, el cuarto secreto, do not be anxious about the future. no esté ansioso acerca del futuro. We find in Matthew chapter 6, verse 33 and 34, En Mateo 6, 33 y 34, says, Seek ye first the kingdom of heaven and His righteousness, la Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, and all these other things shall be added unto you. y todo lo demás será añadido. Take no thought for the morrow, verse 34 says, Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. we find that God has said, don't worry what's going to take place tomorrow. Encontramos que Dios dice, no te preocupes lo que vaya a suceder mañana. You may not see tomorrow. Quizás tú no vas a ver el mañana. Live this day as if it were your last, Vive este día como si fuera el último, for the glory of God, para la gloria de Dios and to serve your fellow man. y para servir a tu prójimo. And we need to learn to cooperate with God. Tenemos que aprender a cooperar con Dios. How to walk with Him, ¿Cómo caminar con Él? how to trust our future in His hands. ¿Cómo confiarle nuestro futuro en sus manos?
The fifth point, El punto número 5, el secreto número 5, commit to a cause that helps others and is approved by God. comprométase con una causa que ayude a otros y que esté aprobada por Dios. In Isaiah 58, verses 6 through 8, En Isaías 58, 6 al 8, describes things that we can do in helping others. describe de cosas que podemos hacer para ayudar a otros. Ministering to those who are naked, Ministrando a aquellos que están desnudos, feeding those who are hungry or thirsty, alimentando a aquellos que están hambrientos o sedientos, giving clothes to those who are naked. dándole ropa a aquellos que están desnudos. These details, Estos detalles, that when you see someone who has not a home, that you bring them into your own house. cuando usted consigue a alguien que no tiene un hogar y usted lo trae a su propio hogar, When you see in humanity, cuando usted ve en la humanidad, not for who the person is only, no solamente lo que la persona es, but the value of that person in light of God's sacrifice for them, pero el valor de esa persona a la luz del sacrificio de Dios and what their life could be if they surrender their heart to y God. lo que su vida puede ser si esa persona rinde su vida a Dios. We need to see as God sees, Nosotros tenemos que ver como Dios ve, that we may move compassionately in helping our fellow man. para que podamos movernos con compasión y ayudar a nuestros compañeros. In service to others, En el servicio a otros, without a selfish motive or desire, sin ningún motivo egoísta, we find this strengthens the immune system and makes fat the bones. esto estimula el sistema inmunológico y engorda los huesos. You want fat bones? ¿Quiere huesos gordos? Well, or do you want a strong immune system? ¿Quiere un sistema inmunológico fuerte? God has promised. Dios ha prometido. If we serve our fellow man, Si with no nosotros selfish aim, servimos a nuestro compañero sin ningún interés egoísta, He will restore our health. Él va a restaurar nuestra salud. This is the promise of God. Esta es la promesa de Dios. In Philippians chapter 2 and verse 2 and 3, Filipenses 2, 2 y 3, la Biblia dice, completad mi gozo, tener el mismo sentir, el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por rivalidad o vanagloria, antes bien en humildad, considerando a los demás como superiores a vosotros. in lowliness of mind, let us esteem others better than ourselves. En humildad, considerando a los otros como superiores a vosotros. To look on the things of others Mirar a los otros and see their need y ver la necesidad de ellos. and minister to help them. Y ministrar sus necesidades para ayudarlos. This is the very spirit of Christ. Este es el Espíritu de Dios, de Cristo. The sixth point, El punto número 6, o el secreto número 6, plan properly. planifique apropiadamente. In Luke chapter 14, verse 28, En Lucas 14, 28, it describes about those who are looking to build a house describe a aquellos que están queriendo construir una casa and they count the cost before they build. y ellos cuentan lo que les va a costar antes de comenzar a construir, To see if they have sufficient to finish it. para ver si tienen lo suficiente para terminarla. We need to plan properly. Tenemos que planificar apropiadamente. When you set your schedule in regularity Cuando usted hace su horario en su regularidad and put your priorities in order, y pone sus prioridades en orden, put God first in your life, Dios está primero en su vida, then your family, luego pone a su familia then your work, y luego entonces su trabajo, that you can have specific principles in your life. para que usted pueda tener principios específicos en su vida. That God is first, last, and best. In all Que He Dios does. es el primero, el último y el mejor en su vida. The little details in planning ahead help Los things to run smoothly. Los detalles pequeños en planificar bien ayudan a que las cosas se manejen de manera mejor And lessens the stress for you and for others. y le hace que su estrés baje, tanto el suyo como el de otros. We find in Psalm 37, verse 5, En Salmos 37:5 la Biblia dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. in Proverbs 16:3, we're told, Proverbios 16:3 dice, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. when we commit our ways to God, He will establish our thoughts. Cuando nosotros encomendamos nuestras obras al Señor, Él establecerá o afirmará nuestros pensamientos. Listen to this promise. Escuchen esta promesa. How should we begin our day? ¿Cómo debemos comenzar nuestro día? It says,
Conságrate a Dios todas las mañanas. Haz de esto tu primer trabajo. Sea tu oración: tómame, oh Señor, como enteramente tuyo. Pongo todos mis planes a tus pies. Úsame hoy en tu servicio. Mora conmigo y sea toda mi obra hecha en ti. Ese es un asunto diario. Cada mañana conságrate a Dios por ese día. Somete todos tus planes a Él para ponerlos en práctica o abandonarlos según te lo indicare su providencia. Sea puesta así tu vida en las manos de Dios y será cada vez más semejante a la de Cristo. As we consecrate our lives daily to God, Al nosotros consagrar nuestra vida diariamente a Dios, He will reveal His will day by day to us, Él va a revelar su voluntad día a día a nosotros, that He may be working in and through our lives para que Él sea el que trabaje en nosotros y a través de nosotros, to be a blessing to others para ser una bendición para otros, as He directs our steps. al encaminar nuestros pasos. The seventh key, El principio número 7, healthy adaptation. una adaptación saludable. Though we may plan properly, A pesar de que planeemos apropiadamente, many times things rise up that are unexpected, muchas veces suceden cosas que estaban inesperadas and we need to make decisions y tenemos que tomar decisiones. how we're going to respond. ¿Cómo vamos a responder? And this we find, do go back and this is your homework. Y esta es su tarea. Go back and look at Acts 16, 19 through 33, Lean Hechos 16, 19 al 33 and look at the healthy adaptation y miren las adaptaciones saludables to see how situations can be dealt with in a positive way. para ver cómo las situaciones pueden ser manejadas de manera positiva. We need to look at our options before we react. or Tenemos que respond. mirar a las opciones que tenemos antes de responder, antes de reaccionar And consider from cause to effect. y considerar de causa a efecto. We also need to keep in mind También tenemos que mantener en mente the value of a soul. el valor de un alma. Many of us, Muchos de nosotros we value things le damos valor a las cosas and we use people. y usamos a las personas. We just abuse people. Abusamos de las personas. That was not the life of Christ. Esa no fue la vida de Cristo. Christ didn't die for things. Cristo no vino a morir por cosas. He died for people. Él murió por las personas. And to restore and to redeem the person Y para restaurar y redimir a la persona is more important than many times the things of which we tend to have value. es más importante que las cosas con las cuales nosotros le damos más valor. The blood of Christ was shed for the salvation of La the sangre de precious Cristo soul. fue derramada por una preciosa alma. And we need to be tender and gentle how we deal one with Y another. tenemos que ser tiernos y compasivos de la manera como nos manejamos con otros. So to deal with principle, but with compassion. Tenemos que manejar los principios, pero con compasión. 1 minute of anger can suppress the immune system for 6 hours. Un minuto de ira puede suprimir su sistema inmune durante 6 horas. 1 minute, Un minuto, 6 hours. 6 horas. If you continue to dwell upon that anger. Si usted continúa morando en esa ira. How can we deal with anger? ¿Cómo manejar la ira? James 1:19 and 20 tells us, Santiago 1, 19 al 20 dice: Por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para escuchar, lento para hablar, lento para enojarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. swift to hear, slow to speak. Pronto para oír, lento para hablar. Normally, we are quick to speak and we don't even bother hearing. Normalmente somos rápido para hablar que ni siquiera tenemos tiempo para escuchar. We need to be patient one with another, Tenemos que ser pacientes unos con otros, as God is patient with us. así como Dios es paciente con nosotros. In Proverbs 15:1, En Proverbios 15:1 dice: La blanda respuesta calma la ira, pero la palabra áspera excita el furor. are you speaking softly? ¿Está hablando usted una blanda respuesta Or are you putting more wood on the fire? o está poniendo más leña en el fuego? We need to be more compassionate one with Tenemos que another. ser más compasivos los unos con los otros. The eighth key El secreto número 8, is living a healthy lifestyle. lleve un estilo de vida saludable. 3 John 2 tells us, Tercera de Juan 2 nos dice: Amado, deseo que prosperes en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma. God wants you to prosper in your health. Dios quiere que usted prospere en su vida. But there are principles
Pero hay principios that we need to take heed to. que tenemos que considerar. Poor lifestyle habits, Los malos hábitos de vida, such as alcohol, como las bebidas alcohólicas, tobacco, el tabaco, los cigarrillos, illicit drugs, drogas ilícitas, late nights, acostarse tarde en las noches, intemperance in our lifestyle, intemperancia en nuestra vida, en nuestro estilo de vida, caffeine. la cafeína. All these have an effect upon how we deal with stress. Todo esto tiene un efecto de cómo nosotros manejamos el estrés And it does not help us to deal with it in a positive y way. no nos ayuda a manejar el estrés de manera positiva. The better medicine that God has given us La mejor medicina que Dios nos ha dado is His 8 laws of health. son las 8 leyes de la salud. It is important for us to get daily exercise, Es importante que hagamos ejercicio diario, to make sure that we get regular sunshine exposure. asegurarnos de recibir luz solar todos los días. It is very important for Ecclesiastes 11:7 says, Eclesiastés 11:7 dice, suave es la luz y es agradable para los ojos el ver el sol. it is very important that we maintain and get adequate rest. Es importante que nosotros tengamos un descanso adecuado. And how much water do you drink a day? ¿Y cuánta agua toma usted diariamente? We need 5 to stay alive, Necesitamos 5 vasos de agua para mantenerse con vida, 8 vasos de agua para sentirse bien y 10 vasos de agua para rejuvenecer. It is very important that you give your body sufficient agua. Es water importante every que day. usted le dé suficiente agua a su cuerpo cada día. And to maintain a healthy diet. Y también es importante mantener una alimentación saludable, A variety of plant-based foods. una variedad de alimentos de origen de plantas. For example, Por ejemplo, frutas, vegetales, cereales integrales, leguminosas y oleaginosas. now, what is the center of our life? ¿Cuál es el principio de nuestra vida? Is it the principles of the life of Christ? ¿Son los principios de la vida de Cristo? Maybe money is the center of your life, Quizás el centro de su vida es el dinero, or your work, o su trabajo, or your possessions. o sus posesiones. Maybe pleasure, Quizás es el placer, or maybe your friends are the center o of your life, quizás sus amigos es el centro de su vida, or your enemies, o sus enemigos, or your spouse, o sus cónyuges, or maybe the church is the center of your life, o quizás la iglesia es el centro de su vida, or maybe your own self is the center o of your life. quizás el yo es el centro de su vida. If any of these other things besides the principles of the life of Christ are the center of our life, Si cualquiera de estos otros, menos el principio de la vida de Cristo, es el centro de su vida, we are putting others before God. estamos poniendo entonces a otros o otras cosas antes de Dios. And the first commandment says we shall have no other gods Y el- before the God of heaven. Y el tercer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. God desires that He has the first, last, and best place in our life. Dios quiere tener el primer y el mejor lugar en nuestras vidas. And that His principles for our life would be the foundation that we live by. Y Él quiere que sus principios sean el fundamento por el cual vivimos. Remember, God said, believe in the Lord your God, so shall ye be established. Recuerde que el Señor dice, cree en el Señor tu Dios para ser establecido. It is the principles of the life of Christ that give us stability in our life. Son los principios de la vida de Cristo que nos dan estabilidad en nuestras vidas. There was a man that lived on this earth that had more stress than anyone else that ever lived. Hubo un hombre que vivió en esta tierra que tuvo más estrés que cualquier otro. And this same man had more peace than any man that ever lived on this Y earth. el mismo hombre tuvo más paz que cualquier hombre que haya vivido en esta tierra. Who am I describing? ¿A quién estoy describiendo? Jesus Christ. A Jesucristo. He had more stress, Él tuvo más estrés, but he had more peace. pero él tuvo más paz. Why? ¿Por qué? Because he kept his connection and walk in trust with his Porque él Father. mantuvo su conexión, su caminar con Dios. His Father Su Padre was the power era el poder to give him peace in all his para darle circumstances. paz en todas sus circunstancias. We need to learn to rise above our circumstances, Tenemos que aprender a subir más allá de las circunstancias, to love one another as Christ has loved amar us. unos a otros así como Dios nos ama, For love is the fulfilling of the law. porque el amor es el cumplimiento de la ley. In Matthew 11, verse 28, En Mateo through 30, 11, 28 al 30, Mateo 11, 28 al 30 dice, venid a mí todos los que estáis fatigados y cargados, y yo os haré descansar.
Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Do you want some help with a lighter burden? ¿Usted quiere ayuda para que su carga sea ligera? God invites you Dios lo invita to lay your burden down at Him, para que usted ponga sus cargas sobre Él, that you may take up His burden that is very light. para que usted pueda tomar His su yoke. yugo, que es ligero. God says Dios dice in Exodus chapter 20, verse 8 through 11, en Éxodo 20, 8 al 11, acuérdate del día de descanso que Dios nos ha dado. Se ha hecho un examen en los procesos del cuerpo y ha mostrado que para cada persona, no importa su creencia religiosa, el corazón bombea más despacio en el sábado que en cualquier otro día de la semana. God has given our hearts a natural rhythm Dios ha dado a nuestro corazón un ritmo natural that beats more slowly on Saturday than on any other day of the week. que en el día sábado está más despacio que en cualquier otro día de la semana. Because that's the day of rest He gave from Porque ese es el día de descanso que le dio al hombre. one day out of 7 Un día de los 7. to rest and spend time with the Lord. Para descansar y pasar tiempo con el Señor. Remember, health is a choice, Acuérdense que la salud es una decisión, not a chance. no un azar. Health is a treasure, La salud es un tesoro and God's plan is a decided change. y el plan de Dios es un cambio decidido. If you desire to enter into this experience, Si usted desea entrar en esta experiencia, may you join us, usted puede unirse a nosotros and may the Lord bless you. y que el Señor les bendiga.